5 años soportando humillaciones, 5 años siendo tratada como un objeto. Catarina Mendoza nunca imaginó que el amor llegaría disfrazado de administrador de tierras, ni que ese amor prohibido la obligaría a cometer el engaño más peligroso de su vida. Cuando su esposo cruel firmó el testamento reconociendo al bebé que crecía en su vientre, selló un destino que cambiaría todo. Porque ese niño no era un Mendoza de sangre, era el hijo del hombre que ella amaba en secreto. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. La lluvia golpeaba los ventanales del salón principal de la casa Mendoza, con la misma insistencia que los reproches de don Alberto. Catarina permanecía de pie frente a él, con las manos entrelazadas sobre su vestido de terciopelo verde oscuro, mientras su esposo, rubio, de ojos fríos como el hielo del norte, la señalaba con un dedo acusador. «Eres una vergüenza», bramó Alberto, su voz rebotando contra las paredes forradas de madera. 5 años de matrimonio y ni un solo heredero. ¿Para qué te traje de esa casa de pobres si no puedes cumplir tu única obligación? Los rizos castaños de Catarina caían sobre sus hombros, ocultando parte de su rostro. Apretó los labios para contener las lágrimas que ya no derramaría por este hombre. Había aprendido hacía tiempo que Alberto Mendoza no conocía la piedad, solo el orgullo y la crueldad. «Tal vez el problema no sea mío, Alberto», murmuró ella, con una valentía que la sorprendió incluso a sí misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto avanzó 2 pasos hacia ella, su rostro enrojecido por la furia. Por un momento, Catarina pensó que la golpearía como había hecho en otras ocasiones. Pero él se detuvo, respirando con dificultad. «Atrévete a repetir eso», siseó entre dientes. Catarina alzó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él. Y en ese momento algo en su interior se quebró definitivamente. El miedo que había sentido durante 5 años comenzó a transformarse en algo diferente, desprecio. «No repetiré nada, pero ambos sabemos que pasas más noches con tus amantes que conmigo». Alberto soltó una risa amarga y dio media vuelta, sirviendo una copa de brandy de la licorera de cristal. «Mis amantes son asunto mío, y al menos ellas saben cómo complacer a un hombre». Bebió de un trago y la miró con desdén. «Mañana viajaré a Madrid por 3 semanas. Cuando regrese, espero que hayas reflexionado sobre tu posición en esta casa. Eres mi esposa solo en nombre, Catarina. No lo olvides». Esa noche, mientras Alberto cenaba con invitados en el comedor principal, Catarina caminó sola por los jardines de la propiedad. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y cargado del aroma a tierra mojada. Se detuvo junto al establo, donde la luz de un farol iluminaba tenuemente el interior. «Señora Mendoza», la voz la hizo girar. Mateo Ibarra, el administrador de las tierras, salía de revisar los caballos. Era un hombre de complexión fuerte, cabello negro y mirada noble. Había trabajado para los Mendoza durante 3 años, y en todo ese tiempo jamás había tratado a Catarina con otra cosa que no fuera respeto genuino. «Don Mateo», saludó ella intentando ocultar las marcas de lágrimas en su rostro. Pero Mateo la conocía demasiado bien. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. «¿Otra vez lo mismo?», preguntó con voz suave. Catarina asintió, incapaz de hablar. Y entonces, para su propia sorpresa, comenzó a llorar. No los sollozos silenciosos a los que se había acostumbrado, sino un llanto profundo, liberador. Mateo no dijo nada. Simplemente le ofreció su pañuelo y esperó. «No puedo más, Mateo», confesó ella entre lágrimas. «No puedo seguir viviendo así, como un objeto, como algo que se compra y se desecha cuando no sirve». «Usted vale más que todo el oro de los Mendoza junto», dijo Mateo con firmeza. «Y algún día, señora, encontrará la forma de ser libre». Catarina lo miró a los ojos y vio en ellos algo que no había visto en años: calidez, compasión y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche marcó el comienzo de algo prohibido, peligroso y absolutamente inevitable. Las 3 semanas de ausencia de Alberto pasaron como un sueño. Durante ese tiempo, Catarina descubrió que la casa Mendoza
Podía ser un lugar completamente diferente sin la presencia opresiva de su esposo. Las mañanas eran más luminosas, los pasillos menos fríos, y su propia respiración se sentía más ligera. Mateo tenía la costumbre de presentar los informes de las tierras cada 3 días. Antes del viaje de Alberto, esas reuniones eran breves y formales, realizadas en presencia del señor de la casa. Pero ahora, Catarina había asumido la responsabilidad de revisar las cuentas, y los encuentros se volvieron más largos, más personales. «Las cosechas de trigo van mejor de lo esperado», informó Mateo una tarde, sentado frente al escritorio del despacho mientras Catarina revisaba los números. «Si el clima se mantiene favorable, este año duplicaremos la producción». «Gracias a tu trabajo», respondió ella alzando la vista de los papeles. «Alberto nunca te da el crédito que mereces». Mateo sonrió con modestia. «Hago mi trabajo, nada más. Aunque debo confesar que es más placentero rendir cuentas a alguien que realmente las entiende». Catarina sintió el calor subir a sus mejillas. Alberto jamás le había permitido involucrarse en los asuntos de la propiedad, pero su padre, antes de morir, le había enseñado todo sobre administración de haciendas. Era uno de los secretos que guardaba celosamente de su esposo. «Mi padre decía que una mujer inteligente vale más que 10 hombres necios», comentó ella, cerrando el libro de cuentas. Su padre era un hombre sabio. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de algo indefinible. Catarina se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines. El sol de la tarde bañaba las rosas con luz dorada. «Mateo, ¿tú eres feliz?», preguntó sin volverse. La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Se puso de pie lentamente. «La felicidad es un lujo que hombres como yo no podemos permitirnos, señora. Pero tengo un techo, un trabajo honrado y...» Hizo una pausa. «Buenos momentos que atesoro en silencio». Catarina giró para mirarlo. «¿Qué clase de momentos?». Mateo la observó con una intensidad que hizo que el corazón de ella latiera más rápido. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que quedó a apenas 1 metro de distancia. «Momentos como este», confesó en voz baja, «donde puedo hablar con alguien que me ve como algo más que un simple empleado. Donde puedo estar cerca de la mujer más hermosa que he conocido, aunque sea solo por unos minutos robados al destino». Catarina sintió que el mundo se detenía. Debería, escandalizada, indignada, debería despedir a Mateo inmediatamente. Pero en lugar de eso, sintió una calidez expandiéndose por su pecho, un anhelo tan profundo que dolía. «Mateo, esto es peligroso». «Lo sé». «Si Alberto se enterara». «Lo sé». «Podría destruirnos a ambos». «Lo sé», repitió Mateo, pero esta vez dio un paso más, quedando tan cerca que Catarina podía sentir su respiración. «Pero he pasado 3 años viéndola sufrir, 3 años escuchándola llorar en los jardines, 3 años deseando poder darle, aunque sea un momento de paz. Y si debo ser honesto, señora Catarina, mi mayor cobardía no sería declararle mis sentimientos, sino llevarme este secreto a la tumba, sin que usted supiera que alguien en este mundo la ama de verdad». Las lágrimas corrieron por el rostro de Catarina, pero esta vez eran diferentes. No de dolor, sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Sin pensarlo, sin importarle las consecuencias, alzó su mano y tocó el rostro de Mateo. «Yo también», susurró. «También he deseado algo más que esta vida vacía». Y entonces, bajo la luz dorada del atardecer, se besaron. Fue un beso lleno de años de soledad, de deseos reprimidos, de una conexión que ambos habían negado, pero que era tan real como el aire que respiraban. Cuando se separaron, Catarina sabía que había cruzado un límite del que no habría retorno, pero por primera vez en 5 años se sintió viva. «¿Qué te parece hasta aquí? ¿Catarina está tomando el camino correcto o crees que esto terminará en tragedia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque me encanta saber qué piensas. Y si te está gustando esta historia, dale like para que llegue a más personas». Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones contradictorias. El regreso de Alberto trajo consigo el frío habitual, pero algo había cambiado en Catarina.
Ya no bajaba la mirada cuando él le hablaba con desprecio. Ya no se encogía cuando alzaba la voz. Porque ahora, en lo profundo de su corazón, guardaba un secreto que le daba fuerzas. Era amada. Los encuentros con Mateo se volvieron más frecuentes y más arriesgados. Se veían en el viejo molino abandonado al borde de la propiedad, donde nadie se aventuraba desde hacía años. Allí, entre paredes de piedra cubiertas de hiedra y el sonido del arroyo cercano, Catarina experimentaba una felicidad que creía imposible. «Deberíamos irnos», susurró Mateo una tarde, mientras sostenía las manos de Catarina entre las suyas. «Podríamos huir a Francia, a Portugal, a cualquier lugar donde Alberto no pueda encontrarnos». Catarina sonrió con tristeza. Cuánto deseaba creer en esa fantasía. Pero conocía demasiado bien el poder y la influencia de los Mendoza. Alberto tiene contactos en media Europa. Nos encontraría en cuestión de semanas. Y entonces, no terminó la frase. Ambos sabían lo que Alberto era capaz de hacer. «Entonces esperaremos», dijo Mateo con determinación. «Esperaremos el momento correcto. Algún día, Catarina, te prometo que serás libre». Pero el destino tenía otros planes. Fue en una mañana de octubre cuando Catarina se despertó con náuseas. Al principio pensó que había sido la cena de la noche anterior, pero cuando los mareos se repitieron día tras día, una certeza aterradora comenzó a formarse en su mente. Esperó 2 semanas más antes de visitar a doña Remedios, la curandera del pueblo. Era una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos penetrantes, que había asistido partos durante más de 40 años. «Estás embarazada, niña», confirmó doña Remedios después de examinarla. «De unas 6 o 7 semanas, diría yo». El mundo de Catarina se detuvo. 6 semanas. Alberto había estado de viaje hacía 2 meses y desde entonces apenas la había tocado. Solo una noche, hacía 3 semanas, borracho y furioso, después de una discusión con sus socios comerciales, había entrado a su habitación. Pero fue antes. El bebé era de Mateo, estaba segura. «¿Qué voy a hacer?», susurró más para sí misma que para la curandera. Doña Remedios le tomó las manos con firmeza. «Vas a ser fuerte, eso es lo que harás». La miró con seriedad. «El padre es don Alberto». Catarina no pudo sostenerle la mirada. El silencio fue respuesta suficiente. «Entiendo», murmuró la anciana. «Entonces tienes 2 opciones, niña. Puedes hacer que este embarazo desaparezca, aunque es peligroso y doloroso. O puedes hacerle creer a don Alberto que el hijo es suyo. ¿Y si descubre la verdad? Los hombres creen lo que quieren creer, especialmente cuando se trata de su orgullo. Si le das el heredero que tanto desea, no hará preguntas. Pero debes actuar rápido. Haz que te busque, Catarina. 1 o 2 noches bastarán para que él piense que el hijo fue concebido con él». La idea le revolvió el estómago, pero Catarina sabía que doña Remedios tenía razón. Era su única oportunidad de proteger a Mateo y al bebé que crecía en su vientre. Esa noche se vistió con su camisón más elegante y esperó a que Alberto regresara de su estudio. Cuando él entró a su habitación, visiblemente sorprendido de encontrarla despierta y arreglada, Catarina tragó su orgullo y lo atrajo hacia ella. «Alberto, nunca uno para rechazar el placer», respondió con entusiasmo. Y mientras él la poseía mecánicamente, Catarina cerró los ojos y pensó en Mateo, en el verdadero padre de su hijo, en el hombre que amaba. A la mañana siguiente, Alberto estaba de mejor humor que en meses. «Tal vez estaba equivocado contigo», comentó durante el desayuno. «Quizás solo necesitabas que te recordara cuál es tu lugar». Catarina sonrió sin decir nada, ocultando el asco que sentía detrás de su taza de té. 2 semanas después anunció su embarazo. La reacción de Alberto fue explosiva, pero de alegría. «Un heredero», gritó levantándola en brazos. «Finalmente un heredero para los Mendoza». Por primera vez en 5 años, Alberto la trató con algo parecido a la gentileza. Ordenó a los sirvientes que la atendieran en todo. Contrató a los mejores médicos de la región y hasta canceló sus visitas a sus amantes, al menos públicamente. Pero el mayor desafío de Catarina fue enfrentar a Mateo. Se encontraron en el molino 3 días después del anuncio. Mateo había escuchado las noticias de boca de los sirvientes,
y su rostro mostraba una mezcla de dolor y confusión. ¿Es mío?, preguntó directamente, su voz temblando. Sí, respondió Catarina con lágrimas corriendo por su rostro. Es tuyo, Mateo, pero tuve que hacer que Alberto creyera lo contrario. Le explicó todo. La visita a doña Remedios, su plan para protegerlos. Mateo escuchó en silencio, su mandíbula apretada. Entonces mi hijo crecerá llamando padre a ese monstruo, dijo finalmente, su voz quebrada. Crecerá como un Mendoza, aprendiendo a ser cruel y despiadado como Alberto. No, juró Catarina tomando su rostro entre sus manos. Te juro por todo lo sagrado que nuestro hijo sabrá lo que es el amor verdadero. Y cuando sea el momento correcto, sabrá quién es su verdadero padre. Mateo la abrazó con fuerza y ambos lloraron por el futuro incierto que les esperaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de darles una oportunidad que nunca imaginaron. El invierno llegó con fuerza ese año, trayendo consigo nevadas que cubrieron la propiedad Mendoza con un manto blanco. El embarazo de Catarina avanzaba sin complicaciones y, para sorpresa de todos, Alberto se mostraba casi humano en su trato hacia ella, casi, porque en privado seguía siendo el mismo hombre cruel, solo que ahora sus insultos estaban acompañados de advertencias sobre su deber de darle un hijo varón sano y fuerte. Si me das una niña, o peor aún, si el bebé nace débil, te arrepentirás de haber nacido, le dijo una noche, mientras revisaba los libros de contabilidad de la propiedad. Catarina, con 5 meses de embarazo, simplemente asintió en silencio. Había aprendido que contradecir a Alberto solo empeoraba las cosas. Pero entonces algo inesperado sucedió. Era una tarde de febrero cuando Alberto regresó de inspeccionar las tierras del norte. Venía pálido, sudoroso, quejándose de dolor de cabeza. Al principio Catarina pensó que era una simple gripe, pero en cuestión de horas, Alberto estaba en cama con fiebre alta y delirios. Es la fiebre tifoidea, diagnosticó el doctor Salazar después de examinarlo. Se está propagando por toda la región. Don Alberto debe haber estado en contacto con alguien infectado. ¿Se recuperará?, preguntó Catarina, aunque parte de ella no estaba segura de querer conocer la respuesta. El doctor negó con la cabeza gravemente. Es difícil saberlo. Algunos sobreviven, otros. No terminó la frase. Debemos prepararnos para lo peor. Y usted, señora, debe mantenerse alejada de él. En su estado, cualquier enfermedad podría ser fatal para usted y el bebé. Los días siguientes fueron caóticos. Alberto empeoraba cada vez más, perdiendo peso rápidamente, incapaz de retener alimentos. Los médicos venían y se iban, negando con la cabeza. La familia Mendoza comenzó a llegar, primos, tíos lejanos, todos con expresiones de preocupación que ocultaban mal su avaricia, porque todos sabían lo que estaba en juego. La fortuna Mendoza era una de las más grandes de la región, y sin un heredero directo se dividiría entre los parientes. Fue el primo Rodrigo quien sacó el tema del testamento. Alberto hizo cambios importantes hace 6 meses, informó durante una reunión familiar a la que Catarina fue obligada a asistir. El testamento establece que si hay un heredero directo, toda la fortuna será para él, pero hay una cláusula especial. ¿Qué clase de cláusula?, preguntó la tía Eugenia, una mujer de aspecto severo. El heredero debe nacer dentro del matrimonio legítimo de Alberto y Catarina, y debe ser reconocido por Alberto antes de su muerte. Si Alberto muere antes del nacimiento, o si no reconoce al heredero, la fortuna se divide entre los familiares directos. Catarina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo estaba en manos del bebé que crecía en su vientre. El bebé de Mateo. Entonces debemos rezar para que don Alberto sobreviva al menos hasta el nacimiento, comentó otro primo, con fingida preocupación. Pero mientras la familia conspiraba y planeaba, Alberto seguía empeorando. En sus momentos de lucidez, llamaba a Catarina a su lado. «El bebé», susurraba con voz débil. «¿Sigue bien?» «Sí», respondía ella. «Sigue bien. Debe ser un varón, un Mendoza de verdad. Fuerte, poderoso». Tosía violentamente.
no como estos buitres que solo esperan que yo muera para robarse lo que construí. Una noche, cuando Alberto dormitaba en un sueño inquieto, Mateo encontró a Catarina en el jardín. Había nevado nuevamente y ella contemplaba el cielo estrellado, con una mano sobre su vientre abultado. «¿Cómo estás?», preguntó él en voz baja. «Confundida», admitió Catarina. «Parte de mí quiere que Alberto muera, que este tormento termine. Pero otra parte tiene miedo de lo que vendrá después». Mateo la rodeó con su brazo, protegiéndola del frío. «Sea lo que sea que suceda, estaremos juntos. Tú, yo y nuestro hijo». «¿Y si Alberto descubre la verdad antes de morir?», susurró Catarina. «¿Y si en sus últimos momentos de lucidez se da cuenta de que el bebé no puede ser suyo? Entonces enfrentaremos esa tormenta juntos», prometió Mateo. Pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que el destino tenía reservado. 3 días después, en medio de la noche, Alberto despertó con un grito que resonó por toda la casa. Cuando Catarina llegó a su habitación, encontró a su esposo sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y una expresión de horror en el rostro. «Tú», jadeó, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú y ese administrador». El corazón de Catarina se detuvo. ¿Había delirado Alberto con la verdad? ¿O realmente había descubierto algo? «Alberto, estás delirando», intentó calmarlo. «Necesitas descansar». «No estoy delirando», rugió con la poca fuerza que le quedaba. «Los vi en mis sueños juntos», tosió violentamente escupiendo sangre. «El bebé, ese bebé», pero antes de que pudiera terminar la acusación, sufrió un ataque tan violento que el doctor tuvo que ser llamado de urgencia. Alberto cayó en un estado de inconsciencia del que no volvió a despertar completamente. Y así, entre la vida y la muerte, con el secreto de Catarina a punto de ser revelado, el destino de todos quedó suspendido en un hilo tan delgado como la vida misma de Alberto Mendoza. Los siguientes días fueron una agonía. Alberto entraba y salía de la consciencia, murmurando palabras incoherentes que ponían a Catarina al borde del colapso nervioso. Cada vez que él abría los ojos, ella temía que pronunciara la acusación fatal. Cada vez que llamaba su nombre, su corazón se detenía. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una mañana, el doctor Salazar reunió a toda la familia en el salón principal. Su expresión era grave, derrotada. «Don Alberto está en sus últimos días», anunció. «Tal vez horas. Su cuerpo ya no responde a ningún tratamiento. Debemos prepararnos para lo inevitable». El silencio que siguió fue roto por los sollozos fingidos de algunos familiares. Catarina permaneció en silencio, con las manos sobre su vientre de 7 meses. Dentro de ella, el bebé se movía, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Hay un asunto urgente que debemos resolver», intervino el primo Rodrigo, ajustándose los lentes. «El testamento. Alberto debe reconocer al heredero antes de morir, o toda la cláusula será inválida». «Pero aún faltan 2 meses para el nacimiento», protestó la tía Eugenia. «¿Cómo puede reconocer a un bebé que no ha nacido?». Rodrigo desplegó un documento sobre la mesa. El abogado de la familia, don Félix Montero, preparó un adendum al testamento. Si Alberto lo firma, reconocerá al niño que Catarina lleva en su vientre como su único heredero legítimo, independientemente de cuándo nazca. Pero debe estar consciente y en pleno uso de sus facultades mentales para que sea válido. Todos los ojos se volvieron hacia Catarina. Ella podía sentir el peso de sus miradas. La codicia apenas disimulada, el cálculo frío. Si Alberto moría sin firmar, la fortuna se dividiría. Si firmaba, todo sería para el bebé, para el hijo de Mateo. «¿Y si el niño nace muerto?», preguntó otro primo. «¿O si es una niña?». «El testamento especifica heredero, sin distinción de género», explicó Rodrigo con disgusto evidente. Alberto fue muy específico en ese punto. Estaba convencido de que sería un varón, pero legalmente, incluso una niña heredaría todo. «Entonces debemos hacer que firme», insistió la tía Eugenia, «antes de que sea demasiado tarde». Esa tarde llevaron a Alberto a su despacho. Necesitaron 3 hombres para trasladarlo en una silla, pues ya no podía caminar.
Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, su piel del color de la cera. Parecía un cadáver viviente. Don Félix Montero, el abogado, colocó el documento frente a él. Catarina fue obligada a estar presente, de pie junto a la ventana, mientras la familia se congregaba alrededor del escritorio. «Don Alberto», habló el abogado con voz clara y fuerte, «¿entiende lo que estoy a punto de leerle?» Alberto asintió débilmente, sus ojos vidriosos fijos en el papel. El abogado leyó cada palabra del adendum, el reconocimiento del hijo aún no nacido, la transferencia total de la fortuna, las condiciones y cláusulas. Cuando terminó, le extendió una pluma a Alberto. «Si está de acuerdo, don Alberto, firme aquí». La mano de Alberto tembló mientras tomaba la pluma. La acercó al papel, y entonces, para horror de todos, se detuvo. Sus ojos se movieron lentamente hasta encontrar los de Catarina. Por un momento terrible, ella vio claridad en esa mirada. Vio sospecha, duda, algo que se parecía peligrosamente al conocimiento. «Catarina», murmuró su nombre como una acusación. Ella dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Sí, Alberto, el bebé». Su voz era apenas un susurro. «¿Es mío?» El silencio en la habitación era absoluto. Todos contenían la respiración. Catarina podía sentir las miradas clavadas en ella, esperando, juzgando. Pensó en Mateo, en su hijo, en la vida que había soñado tener. Pensó en 5 años de humillación, de dolor, de ser tratada como un objeto. Y entonces, mirando directamente a los ojos de Alberto, pronunció la mentira más importante de su vida. «Por supuesto que es tuyo. Es un Mendoza, Alberto. Tu heredero». Alberto la estudió por lo que pareció una eternidad. Catarina pudo ver la lucha interna en su rostro, la sospecha contra el orgullo, la duda contra el deseo de dejar un legado. Y finalmente, el orgullo ganó. Con mano temblorosa, Alberto firmó el documento. «Mi hijo», murmuró mientras la pluma raspaba el papel. «Mi heredero. Cuidarás de él, Catarina. Le enseñarás a ser fuerte. A ser un Mendoza». «Lo haré», prometió ella, aunque ambos sabían que era otra mentira. El abogado recogió el documento rápidamente, verificando la firma mientras 2 testigos agregaban las suyas. Era oficial, legal, irreversible. «Está hecho», anunció don Félix. «El heredero de don Alberto Mendoza ha sido reconocido legalmente». Los familiares murmuraron entre ellos, algunos con disgusto, otros con resignación. Habían perdido su oportunidad a la fortuna. Alberto fue llevado de regreso a su habitación, exhausto por el esfuerzo. Catarina lo siguió, más por obligación que por deseo. Cuando estuvieron solos, Alberto levantó una mano débil hacia ella. «Acércate», susurró. Catarina se acercó a la cama con cautela. Alberto tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan cerca de la muerte. «Nunca te amé», confesó, su voz quebrada, «pero me diste lo único que importaba, un heredero. Por eso te perdono». «¿Perdonarme?», repitió Catarina, sintiendo la rabia crecer en su pecho. «¿Por qué?». «Por todo», murmuró Alberto, sus ojos cerrándose. «Por no ser la esposa que esperaba. Por obligarme a buscar placer en otros brazos. Tosió débilmente. «Por todo». Catarina retiró su mano bruscamente. Incluso en su lecho de muerte, Alberto encontraba la forma de culparla a ella por sus propias crueldades. «No necesito tu perdón, Alberto», dijo con voz firme. «Nunca lo necesité». Pero Alberto ya había caído en un sueño del que nunca despertaría completamente. Esa noche, Catarina se encontró con Mateo en el jardín, bajo un cielo estrellado. Le contó todo, la firma, las sospechas de Alberto, la promesa que había hecho. «Lo hiciste», dijo Mateo con asombro en su voz. «Aseguraste el futuro de nuestro hijo». «Sí», respondió Catarina, pero no había triunfo en su voz, solo cansancio. «Pero aún no ha terminado. Alberto todavía vive. Y mientras viva el peligro persiste». Mateo la abrazó, protegiéndola del frío de la noche. «Entonces esperaremos, juntos, como hemos hecho siempre». 3 días después, en las primeras horas del amanecer, Alberto Mendoza exhaló su último aliento. Murió en silencio, sin dolor aparente, sus secretos y sospechas muriendo con él. Y en ese momento todo cambió.
El funeral de Alberto Mendoza fue un espectáculo de hipocresía. Familiares que lo habían despreciado en vida lloraban lágrimas de cocodrilo. Socios comerciales que habían celebrado sus fracasos pronunciaban elogios vacíos. Y Catarina, vestida de negro riguroso, permanecía en silencio, con las manos sobre su vientre, sintiendo las patadas de su bebé. Durante la lectura oficial del testamento, la tensión en el salón era palpable. Don Félix Montero leyó cada palabra con precisión legal. La fortuna entera, las tierras, las propiedades, las inversiones, todo pasaría al heredero aún no nacido de Alberto y Catarina Mendoza. Hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad, Catarina sería la administradora legal de toda la fortuna. La reacción de los familiares fue explosiva. «¡Esto es un ultraje!», gritó el primo Rodrigo poniéndose de pie. Alberto estaba fuera de sus cabales cuando firmó ese adendum. Don Alberto estaba en pleno uso de sus facultades mentales, respondió el abogado con calma. Yo mismo lo verifiqué como lo requiere la ley. Hay testigos que pueden confirmarlo. Entonces fue influenciado. Acusó la tía Eugenia, señalando a Catarina con un dedo tembloroso. Ella lo manipuló en su lecho de muerte. Catarina permaneció sentada imperturbable. Había esperado esta reacción. Había estado preparándose para este momento durante semanas. «Pueden presentar sus objeciones ante un juez», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. «Pero el testamento es legal, las firmas son auténticas, y la voluntad de Alberto fue clara. Él quería que su heredero tuviera todo». «Su supuesto heredero», escupió Rodrigo con veneno. «¿Cómo sabemos que ese bebé es realmente de Alberto? Él nunca pudo tener hijos en sus matrimonios anteriores». El silencio que siguió fue glacial. Catarina se puso de pie lentamente, su embarazo avanzado haciendo el movimiento difícil pero digno. «¿Está usted acusándome de adulterio, don Rodrigo?», preguntó con voz peligrosamente suave. Rodrigo vaciló. Acusar abiertamente a una viuda de adulterio sin pruebas era un asunto serio, que podría resultar en un duelo o un escándalo que arruinaría su propia reputación. «Yo solo señalo que es conveniente», tartamudeó. «Lo que es conveniente», interrumpió don Félix, «es que este bebé fue reconocido legalmente por don Alberto antes de su muerte. Cualquier disputa sobre paternidad debió presentarse cuando él aún vivía. Ahora es demasiado tarde». La familia Mendoza no tuvo más remedio que retirarse, murmurando amenazas y planes para impugnar el testamento. Pero Catarina sabía que no tenían ningún fundamento legal. Alberto había sido demasiado meticuloso, demasiado orgulloso de su legado como para dejar vacíos legales. Cuando todos se fueron, Catarina finalmente pudo respirar. Esa noche se encontró con Mateo en el viejo molino. Había sido demasiado peligroso verse durante las semanas del funeral. Pero ahora, con Alberto muerto y el testamento ejecutado, finalmente podían hablar libremente. «Eres libre», dijo Mateo tomando sus manos. «Alberto ya no puede lastimarte». «Aún no soy completamente libre», corrigió Catarina. «Soy la viuda de Alberto Mendoza, madre de su heredero. Debo mantener las apariencias durante al menos un año de luto. Cualquier escándalo podría dar a la familia Mendoza la excusa que necesitan para impugnar el testamento». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Mateo, la frustración evidente en su voz. «¿Seguimos escondiéndonos? ¿Seguimos negando lo que sentimos?». Catarina colocó la mano de Mateo sobre su vientre donde su hijo se movía. «Esperamos», dijo suavemente, «un año más, 12 meses de apariencias. Y entonces, cuando el luto termine y el bebé sea oficialmente reconocido como el heredero Mendoza, podremos estar juntos, no como amantes escondidos, sino como familia». «¿Y si alguien descubre la verdad?», insistió Mateo. «¿Y si alguien hace las cuentas y se da cuenta de que el bebé no puede ser de Alberto?». Catarina sonrió con una sabiduría triste. «Los bebés nacen prematuros todo el tiempo, y el bebé llevará el nombre Mendoza desde el nacimiento. La ley está de nuestro lado, Mateo. Alberto mismo lo garantizó». Mateo la abrazó con cuidado, consciente de su embarazo avanzado. «Te amo», susurró contra su cabello. «A ti y a nuestro hijo, y esperaré el tiempo que sea necesario». «Yo también te amo», respondió Catarina, «y te prometo que valdrá la pena. Nuestro hijo crecerá libre, amado, sin el veneno de los Mendoza».
Le enseñaremos lo que es el amor verdadero, la bondad, la justicia. Será todo lo que Alberto nunca fue. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Porque mientras Catarina y Mateo planeaban su futuro, alguien más había estado observando, escuchando, recopilando información. Y esa persona estaba a punto de cambiarlo todo. Catarina logró lo imposible. Aseguró la herencia para su hijo y se liberó de Alberto. ¿Pero crees que podrá mantener su secreto? ¿Qué le harías tú en su lugar? Cuéntame en los comentarios, porque me fascina conocer tu perspectiva. Y si quieres saber cómo termina esta historia, no olvides darle like y seguir el canal. 2 semanas después del funeral, Catarina recibió una visita inesperada. Era una tarde fría de marzo cuando la doncella anunció que doña Isabela Mendoza, la hermana menor de Alberto, había venido a verla. Catarina apenas conocía a Isabela. La mujer había estado viajando por Italia durante los últimos años y no había asistido al funeral. Pero su reputación la precedía, inteligente, observadora y ferozmente leal a la familia Mendoza. Doña Isabela, saludó Catarina cuando la mujer entró al salón. ¡Qué sorpresa! Pensé que seguías en Europa. Isabela era una mujer de unos 30 años, con el mismo cabello rubio de Alberto, pero con rasgos más delicados. Sus ojos azules estudiaron a Catarina con una intensidad que la puso nerviosa. «Regresé en cuanto supe de la muerte de mi hermano», dijo Isabela, tomando asiento sin esperar invitación, «y de las interesantes circunstancias de su testamento». «Todo fue según los deseos de tu hermano», respondió Catarina con cautela. «Oh, estoy segura de que sí». Isabela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Mi hermano siempre fue muy particular sobre su legado. Dime, Catarina, ¿cuánto tiempo llevas embarazada?» La pregunta directa tomó a Catarina por sorpresa. 7 meses y medio, respondió manteniendo su voz firme. Interesante, porque tengo aquí una carta. Isabela sacó un sobre de su bolso, que Alberto me envió hace 4 meses. En ella me contaba sobre sus dificultades para concebir. Mencionaba que había visitado a varios médicos, y todos le habían confirmado lo mismo que los médicos de sus matrimonios anteriores. Era estéril. El corazón de Catarina se detuvo. La habitación pareció girar a su alrededor. Eso no puede ser cierto», tartamudeó. Alberto estaba obsesionado con tener un heredero. Jamás habría firmado ese reconocimiento si supiera que el bebé no podía ser suyo, completó Isabela. Precisamente lo cual me lleva a preguntarme, ¿cómo convenciste a mi hermano moribundo para que firmara ese documento? Catarina se puso de pie, su instinto maternal activándose. «No tengo que responder a tus acusaciones. El testamento es legal y completamente válido, lo sé», interrumpió Isabela, también poniéndose de pie. «No estoy aquí para impugnarlo. Sorprendentemente, no me importa la fortuna de Alberto. Lo que me importa es la verdad». «¿La verdad?», repitió Catarina con amargura. «¿Quieres saber la verdad? Tu hermano me compró como se compra ganado. Me humilló, me degradó, me trató como un objeto durante 5 años. La verdad es que él era un monstruo». «No lo niego», respondió Isabela, su expresión suavizándose ligeramente. «Alberto era cruel, arrogante y despiadado. Por eso me fui a Italia. No podía soportar ver en lo que se había convertido. Pero también era mi hermano, y merece que alguien conozca la verdad sobre su legado». Se produjo un silencio tenso. Catarina podía sentir su bebé moviéndose inquieto, como si pudiera sentir el peligro que representaba esta conversación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. Isabela la estudió por un largo momento antes de responder. «He estado observando. He hablado con los sirvientes, con los trabajadores de las tierras. Y hay un nombre que aparece constantemente cuando se habla de ti, Mateo Ibarra». Catarina sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Mateo es el administrador de las tierras. Es natural que...» «He visto cómo te mira», interrumpió Isabela suavemente. «Y he visto cómo tú lo miras a él. No soy tonta, Catarina. Ese bebé que llevas, el heredero Mendoza, es de él, ¿verdad?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Catarina. Estaba cansada de las mentiras, cansada del miedo.
Y algo en la expresión de Isabela, no juicio, sino comprensión, la hizo quebrarse. Sí, admitió en un susurro, sí, es de Mateo. Alberto nunca me tocaba excepto para humillarme. Mateo fue el único que me mostró bondad, respeto, amor. Y ahora tengo un hijo suyo que el mundo entero creerá que es un Mendoza. Esperaba gritos, amenazas, la promesa de exponer su secreto. Pero Isabela simplemente asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Alberto destruyó muchas vidas, dijo finalmente, incluyendo la suya propia. Pero tú, Catarina, has tomado su legado y lo has convertido en algo diferente, en una oportunidad para el amor verdadero. ¿No vas a decírselo a nadie?, preguntó Catarina incrédula. Isabela se acercó y, para sorpresa de Catarina, tomó sus manos. Los Mendoza hemos causado suficiente dolor en este mundo. Es hora de que algo bueno salga de nuestro nombre. Ese bebé crecerá con amor, no con crueldad. Con bondad, no con avaricia. Y eso, Catarina, es más de lo que cualquier Mendoza ha tenido en generaciones. Pero la verdad es que Alberto firmó ese documento, dijo Isabela firmemente. La verdad es que ese bebé es legalmente su heredero. Lo que hay en la sangre, eso es irrelevante. El apellido Mendoza necesita redención, y este niño puede dárnosla. Catarina no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué harías esto por mí? Isabela sonrió con tristeza. Porque yo también amé una vez a alguien que mi familia consideraba inapropiado. Y a diferencia de ti, yo no tuve el valor de luchar por ese amor. Me dejé aplastar por el nombre Mendoza, por las expectativas, por el miedo al escándalo. Apretó las manos de Catarina. No dejaré que te pase lo mismo. Las dos mujeres se abrazaron, unidas por el dolor compartido de haber sido víctimas del orgullo de los Mendoza. Hay algo más que debes saber, dijo Isabela cuando se separaron. El primo Rodrigo está contratando investigadores. Está determinado a encontrar algo que invalide el testamento. No descansará hasta destruir tu felicidad. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Catarina, el miedo regresando. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía, advirtió Isabela. La tormenta apenas comienza. Pero esta vez no enfrentarás a los Mendoza sola. Esa noche, cuando Catarina le contó a Mateo sobre la visita de Isabela, él no podía creer que hubieran encontrado una aliada en la familia Mendoza. ¿Confías en ella?, preguntó con escepticismo. Creo que sí, respondió Catarina. Hay algo en ella, una tristeza, un arrepentimiento. Creo que dice la verdad sobre haber perdido su propio amor. Aún así, debemos ser cautelosos, advirtió Mateo. Los Mendoza son peligrosos, incluso cuando parecen amigables. Catarina asintió, pero en su corazón sentía que Isabela era diferente. Y más importante aún, necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir, porque el peligro estaba lejos de haber terminado. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de anticipación y tensión. El embarazo de Catarina llegaba a su fin, y con cada día que pasaba, el momento del nacimiento se acercaba. Isabela, fiel a su palabra, se había instalado en la casa y se había convertido en una presencia constante y protectora. Pero el primo Rodrigo también cumplió su promesa. Sus investigadores comenzaron a aparecer por el pueblo, haciendo preguntas, sobornando a sirvientes, buscando cualquier indicio de impropiedad. Interrogaron a doña Remedios, informó Isabela una tarde mientras tomaban té en el jardín. Le ofrecieron dinero por información sobre el embarazo de Catarina. ¿Y qué dijo ella?, preguntó Catarina, su corazón acelerándose. Que atendió a la señora Mendoza en varias ocasiones, pero que todo fue perfectamente normal. Doña Remedios es leal, afortunadamente. O al menos más leal de lo que el dinero de Rodrigo puede comprar. Mateo, que había sido convocado para discutir los asuntos de las tierras, intervino. También han estado preguntando sobre mí, sobre mi relación con la señora Mendoza. Un silencio incómodo llenó el jardín. Isabela miró a Mateo con curiosidad, luego a Catarina, y finalmente sonrió con complicidad. Entonces debemos asegurarnos de que esa relación parezca absolutamente profesional. Mateo, ¿tienes familia en otra región? Tengo una hermana en Sevilla, respondió él confundido. ¿Por qué?
porque necesitas una razón para estar aquí que no sea Catarina, explicó Isabela. Diré que yo misma te contraté para supervisar las propiedades Mendoza en toda España. Te enviaré a Sevilla por 2 meses, justo después del nacimiento del bebé. Cuando regreses será como empleado directo mío, no de Catarina. Eso cortará cualquier conexión que Rodrigo intente establecer. Pero no quiero irme cuando nazca el bebé, protestó Mateo, mirando a Catarina con angustia. No tienes elección, dijo Isabela firmemente. Si te quedas, darás a Rodrigo exactamente lo que busca, la apariencia de una relación inapropiada. Pero si te vas, demostrarás que solo eres un empleado cumpliendo órdenes. Catarina sabía que Isabela tenía razón, aunque la idea de pasar los primeros meses de vida de su hijo sin Mateo le rompía el corazón. Está bien, aceptó finalmente. Mateo se irá, por el bien del bebé. La decisión estaba tomada, pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Una semana después, en una noche tormentosa de abril, Catarina comenzó a sentir las primeras contracciones. El bebé venía, y venía rápido. «¡Llamen a doña Remedios!», gritó Isabela corriendo por los pasillos. «Y preparen la habitación». Las siguientes horas fueron un torbellino de dolor, miedo y anticipación. Catarina nunca había experimentado nada como esto. El dolor era insoportable, pero cada vez que pensaba en rendirse, pensaba en Mateo, en su amor, en el pequeño ser que estaba a punto de conocer. Doña Remedios trabajaba con eficiencia, guiando a Catarina a través de cada contracción. «Ya casi está, niña», la animaba. Un empujón más, solo uno más. Y entonces, en las primeras horas del amanecer, con la tormenta finalmente cediendo, un llanto fuerte y saludable llenó la habitación. «¡Es un niño!», anunció doña Remedios, levantando al bebé. «¡Un varón fuerte y sano!». Catarina lloró de alivio y alegría mientras colocaban al bebé en sus brazos. Era perfecto. Pequeño, con un mechón de cabello oscuro y ojos que, aunque aún no podían ver claramente, parecían observarla con curiosidad. «Hola, mi amor», susurró besando su frente. «Finalmente te conozco». Isabela se acercó, limpiándose las lágrimas de los ojos. «¿Cómo lo llamarás?». Catarina había pensado en esto durante meses. No podía llamarlo Mateo, sería demasiado obvio. Pero quería un nombre que significara algo. «Gabriel», dijo finalmente. «Gabriel Mendoza, porque es mi ángel, mi salvación». «Es un nombre hermoso», aprobó Isabela. Pero Catarina sabía que había otra razón para ese nombre. Gabriel significaba fuerza de Dios, y este niño necesitaría toda la fuerza posible para navegar el mundo en el que había nacido. Mateo llegó esa mañana, con la excusa de traer informes urgentes. Cuando Isabela lo dejó entrar discretamente a la habitación, las emociones lo abrumaron. Es hermoso», susurró, mirando a su hijo con asombro. «Se parece a ti», dijo Catarina suavemente, notando la forma de su nariz, la curva de sus labios. Mateo extendió un dedo, y el pequeño Gabriel lo agarró con su mano diminuta. En ese momento, Mateo juró en silencio que protegería a este niño con su vida. «Te amo», le dijo a Catarina, «a los dos, para siempre». Pero su momento de paz fue interrumpido por un golpe urgente en la puerta. Isabela entró apresuradamente. «Rodrigo está aquí. Exige ver al bebé inmediatamente. Dice que como familiar directo de Alberto, tiene derecho a confirmar que el heredero ha nacido sano». El miedo atravesó a Catarina. Si Rodrigo veía a Gabriel, si notaba el parecido con Mateo. «Mateo, debes irte. Ahora», ordenó Isabela. Mateo besó la frente de Catarina y, con una última mirada a su hijo, salió por la puerta trasera de la habitación. 5 minutos después, Rodrigo entraba al cuarto con 2 testigos. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al bebé en los brazos de Catarina. «Así que el heredero ha nacido», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un varón, según me informaron. Gabriel Mendoza», anunció Catarina con orgullo. «El único heredero legítimo de Alberto Mendoza». Rodrigo se acercó, estudiando al bebé con una intensidad que ponía nerviosa a Catarina. Gabriel, como sintiendo el peligro, comenzó a llorar. «Tiene el cabello oscuro», observó Rodrigo. Interesante, considerando que Alberto era rubio.
El cabello de los recién nacidos cambia, intervino doña Remedios desde el rincón. He visto a cientos de bebés nacer con un color y crecer con otro, completamente diferente. Por supuesto, murmuró Rodrigo, aunque su expresión mostraba que no estaba convencido. Bueno, supongo que esto confirma que el testamento se mantendrá. Por ahora. La amenaza en sus palabras era clara. Esto no había terminado. Cuando Rodrigo finalmente se fue, Catarina abrazó a Gabriel con fuerza, prometiéndose que haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo, porque la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Catarina. Mateo había partido a Sevilla como planeado, dejando un vacío doloroso en su corazón. Gabriel crecía fuerte y saludable, pero cada día que pasaba, su parecido con Mateo se hacía más evidente para los ojos de una madre enamorada. Rodrigo no se rendía. Sus investigadores seguían haciendo preguntas, buscando inconsistencias, intentando encontrar la grieta que destruiría todo. Pero Isabela era una estratega brillante, bloqueando cada movimiento, desviando cada sospecha. Han sobornado al mozo de establo, informó Isabela una tarde de junio. Le ofrecieron una fortuna por testificar que vio a Mateo entrar a tus habitaciones por las noches. ¿Y qué dijo? Preguntó Catarina meciendo a Gabriel en sus brazos. Que sí vio a Mateo cerca de tus habitaciones, pero siempre durante el día y siempre con los informes de las tierras. Que tú eras una señora respetable y que cualquier sugerencia de lo contrario era una calumnia. ¿Y le creyeron? No importa si le creen o no, respondió Isabela. Sin pruebas sólidas, Rodrigo no puede hacer nada. Y las únicas pruebas serían testigos directos de una relación inapropiada, lo cual no tiene. Pero el peso del secreto comenzaba a cobrar su precio. Catarina dormía poco, siempre alerta, siempre temerosa de que alguien descubriera la verdad. Y cuanto más crecía Gabriel, más difícil era ignorar la realidad. Una noche, mientras contemplaba a su hijo dormido, Isabela la encontró llorando en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó sentándose junto a ella. Mira sus manos, susurró Catarina. Son idénticas a las de Mateo, y sus ojos. Cuando sonríe, es Mateo quien me devuelve la mirada. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otros lo noten también? Isabela observó al bebé con cuidado. Era cierto que Gabriel no se parecía a Alberto, pero tampoco era un parecido obvio con Mateo, al menos no para alguien que no estuviera buscando específicamente. Los niños se parecen a muchas personas a lo largo de su vida, dijo Isabela suavemente. Y además, ¿quién va a compararlo con Mateo? Para el mundo, Mateo es solo el administrador de las tierras. No hay razón para que nadie establezca esa conexión, a menos que Rodrigo lo haga, murmuró Catarina. Rodrigo está buscando pruebas de adulterio, no de paternidad, respondió Isabela. Y además tengo noticias. Mateo regresa la próxima semana. El corazón de Catarina dio un vuelco. Tan pronto. Han pasado casi 3 meses. Suficiente tiempo para que su ausencia parezca legítima. Y lo necesitamos de vuelta. Las tierras requieren su supervisión directa, y su ausencia prolongada podría levantar sospechas sobre por qué realmente se fue. Cuando Mateo finalmente regresó, fue bajo la cobertura de un regreso de negocios. Catarina tuvo que esperar 2 días completos antes de poder verlo a solas. Y cuando finalmente lo hizo, fue en el viejo molino, como en los viejos tiempos. «Has crecido tanto», susurró Mateo, mirando a Gabriel con ojos llenos de lágrimas. «Me perdí 3 meses de su vida». «Lo sé», respondió Catarina, su propia voz quebrada, «pero fue necesario. Y ahora estás aquí». Mateo tomó a Gabriel en sus brazos por primera vez sin prisa, sin miedo a ser descubierto. El bebé lo miró con curiosidad, y cuando Mateo le habló suavemente, Gabriel sonrió. «¿Me reconoce?», dijo Mateo con asombro. «Claro que te reconoce», respondió Catarina. «Eres su padre». Ese momento de paz fue perfecto, pero como siempre, no podía durar. Al día siguiente, Rodrigo convocó una reunión familiar urgente. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón principal, dejó caer su bomba. «He recibido información de una fuente confiable», anunció, paseándose frente a todos como un fiscal. «Hay razones para creer que el niño Gabriel no es hijo de mi primo Alberto». El silencio que siguió fue absoluto.
Catarina sintió que su mundo se derrumbaba. Eso es una acusación muy seria, Rodrigo, dijo Isabela con voz fría. Espero que tengas pruebas. Tengo testimonios, respondió Rodrigo triunfante. Testimonios de que Catarina y el administrador, Mateo Ibarra, fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, en circunstancias inapropiadas. Testimonios. Isabela se puso de pie. ¿De quién? ¿De sirvientes sobornados? ¿De campesinos que dirían cualquier cosa por unas monedas? ¿De personas respetables que... Preséntales ahora, exigió Isabela. Que vengan aquí y repitan sus acusaciones cara a cara. Gabriel fue concebido mientras Alberto aún vivía. Eso es un hecho innegable. Alberto lo reconoció como su heredero antes de morir. Eso también es un hecho. Firmó los documentos legales en pleno uso de sus facultades mentales, con testigos presentes. Miró a Rodrigo directamente a los ojos. Todo lo demás son especulaciones, chismes y la amargura de un hombre que perdió una herencia. Eso no responde a la pregunta de si el niño es realmente de Alberto, gritó Rodrigo. No, respondió Catarina con calma, pero legalmente no importa. Alberto lo reconoció. La ley lo ampara, y ningún tribunal en España invalidará un testamento firmado correctamente, basándose en rumores y acusaciones sin fundamento. Rodrigo enrojeció de furia, pero sabía que Catarina tenía razón. Don Félix, el abogado que había estado presente en silencio, intervino. La señora Mendoza tiene razón. Sin pruebas concretas de adulterio cometido antes de la concepción del niño, y sin forma de probar que el niño no fue concebido dentro del matrimonio, el testamento es inatacable. Don Alberto reconoció al heredero. Eso es todo lo que importa legalmente. Rodrigo dio un paso amenazante hacia Catarina. Esto no termina aquí. Encontraré la verdad y cuando lo hagas, será demasiado tarde, interrumpió Isabela. Cada día que pasa, el testamento se vuelve más sólido. Cada mes que Gabriel crece como el heredero reconocido de Alberto Mendoza, más difícil será cuestionarlo. Y para cuando encuentres algo, si es que encuentras algo, habrán pasado años. ¿Realmente crees que algún juez invalidará la herencia de un niño de 5, 6, 10 años basándose en acusaciones sobre su concepción? La derrota en el rostro de Rodrigo fue visible. Sabía que había perdido. Todos ustedes, escupió mirando alrededor del salón, saben que esto es un fraude. Saben que ese niño no es un Mendoza de verdad. Ese niño, dijo Catarina con voz firme, es Gabriel Mendoza, heredero legal de Alberto Mendoza, y crecerá siendo mejor hombre de lo que Alberto jamás fue. Rodrigo salió furioso del salón, seguido por los otros familiares que habían apoyado su causa. Cuando la habitación finalmente quedó vacía, excepto por Catarina, Isabela y el abogado, Catarina se derrumbó en una silla, temblando. Fue muy arriesgado, dijo Isabela suavemente. Lo sé, respondió Catarina, pero estoy cansada de tener miedo. Rodrigo puede sospechar todo lo que quiera, pero nunca podrá probar nada. Don Félix se aclaró la garganta. Hay algo más que deben saber. He estado revisando las leyes de herencia y hay un detalle interesante. Una vez que Gabriel cumpla 7 años y sea presentado formalmente ante la sociedad como el heredero Mendoza, cualquier desafío legal se vuelve casi imposible. La ley favorece la estabilidad de las herencias establecidas, especialmente cuando se trata de menores que han sido reconocidos por años. 7 años, repitió Catarina. 7 años, confirmó el abogado. Mantengan el secreto hasta entonces, y Gabriel estará completamente a salvo. 7 años. Era mucho tiempo. Pero mirando a su hijo, Catarina supo que valdría la pena cada día de espera, cada momento de miedo, cada sacrificio. Porque al final el amor siempre valía la pena. El tiempo pasó con una extraña mezcla de lentitud y velocidad. Los días se arrastraban, llenos de precauciones y secretos cuidadosamente guardados. Pero los meses volaban, y Gabriel crecía transformándose de bebé a niño. El año de luto oficial terminó, y con él, algunas de las restricciones sociales que habían mantenido a Catarina aislada. Isabela se había convertido en más que una aliada. Era la hermana que Catarina nunca tuvo.
la confidente que entendía el peso de los secretos que llevaban. Mateo continuó como administrador, ahora oficialmente bajo el empleo de Isabela. Sus encuentros con Catarina eran cuidadosos, espaciados, siempre con excusas legítimas. Pero en privado, en los momentos robados en el viejo molino o durante paseos casuales por las tierras, eran una familia. Gabriel cumplió 2 años, luego 3. Era un niño alegre, inteligente, con el cabello oscuro de su padre y los ojos cálidos de su madre. Y aunque algunos en el pueblo murmuraban sobre su falta de parecido con Alberto, nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Rodrigo había desaparecido de sus vidas, partiendo a Madrid después de su humillante derrota. Los otros familiares Mendoza habían aceptado, con resentimiento, que Gabriel era el heredero indiscutible. Cuando Gabriel cumplió 5 años, Catarina comenzó a enseñarle sobre las tierras, sobre la responsabilidad que algún día sería suya, pero también le enseñó sobre bondad, sobre justicia, sobre tratar a todas las personas con dignidad, sin importar su posición social. Una tarde de primavera, mientras paseaban por los viñedos, Gabriel señaló a Mateo, que estaba supervisando la poda. «Mamá, ¿por qué don Mateo siempre me sonríe de esa manera especial?» Catarina sintió que su corazón se detenía. ¿Había llegado el momento? «¿Qué manera especial?», preguntó con cuidado. Como si me quisiera mucho, más que los otros trabajadores. Gabriel la miró, con esos ojos perspicaces que cada día se parecían más a los de Mateo. ¿Por qué? Catarina se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. Había soñado con este momento, lo había temido, lo había planeado. Pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían insuficientes. «Gabriel, hay algo importante que debes saber, pero debes prometerme que será nuestro secreto. ¿Puedes hacer eso?» El niño asintió solemnemente. «Prometo». Catarina respiró profundo. «Don Mateo te quiere de una manera especial porque él es tu verdadero padre». Gabriel la miró sin comprender completamente. «¿Pero yo soy Gabriel Mendoza? ¿Hijo de don Alberto Mendoza?» «Legalmente sí, y el mundo siempre te conocerá así. Pero en tu corazón, en nuestra familia real, Mateo es tu papá. Él te amó desde antes de que nacieras. Y yo lo amo a él. ¿Por qué es un secreto?» «Porque a veces», explicó Catarina con cuidado, «el mundo no entiende el amor verdadero. Las personas malas querían quitarte todo lo que tienes solo, porque tu papá verdadero no es quien ellos esperaban. Pero tú eres especial, Gabriel. Eres amado por 2 familias. La familia Mendoza te dio un nombre y una fortuna. Pero Mateo y yo te dimos algo más valioso: amor verdadero». Gabriel procesó esta información con la seriedad de un niño que intuye la importancia de lo que acaba de escuchar. «¿Puedo llamarlo papá? Cuando estemos solos, sí. Pero frente a otros, debes seguir siendo don Mateo. ¿Lo entiendes?» «Sí, mamá». Esa noche, cuando Mateo vino a dar su informe semanal, Gabriel lo esperaba en el jardín. Cuando lo vio, corrió hacia él. «¡Papá!», gritó lanzándose a sus brazos. Mateo miró a Catarina con lágrimas en los ojos. Ella asintió. «Sabe la verdad», dijo simplemente. Y así, en ese jardín bajo las estrellas, Mateo finalmente pudo abrazar a su hijo sin esconderse, sin mentiras, sin miedo. Al menos por esa noche. Los años siguientes pasaron más rápido. Gabriel cumplió 6, luego 7. El día de su 7º cumpleaños, don Félix organizó la presentación formal de Gabriel ante la sociedad como el heredero oficial de la fortuna Mendoza. Fue un evento grandioso, con nobles y comerciantes de toda España. Gabriel, vestido con un traje elegante, se comportó con la gracia y dignidad que Catarina le había enseñado. Pero cuando nadie miraba, buscaba los ojos de Mateo entre la multitud, compartiendo sonrisas secretas. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Isabela levantó su copa de vino. «Por Gabriel Mendoza», brindó. «Que crezca para redefinir lo que significa ese apellido». «Por Gabriel», repitió Catarina, mirando a su hijo dormido en el sofá, agotado por la celebración. 2 meses después, don Félix les dio la noticia que habían estado esperando. «Es oficial. Han pasado 7 años desde el nacimiento de Gabriel,
y más de un año desde su presentación formal. Cualquier desafío legal a su herencia es ahora virtualmente imposible. Gabriel es, indiscutablemente, el heredero Mendoza. La libertad que Catarina sintió en ese momento fue indescriptible. 7 años de miedo, de secretos, de vivir con la amenaza constante de ser descubierta. Finalmente había terminado, pero aún quedaba una última cosa por hacer. 6 meses después, cuando el escándalo de un posible segundo matrimonio hubiera disminuido a meros chismes, Catarina anunció su compromiso con Mateo Ibarra. La reacción fue predecible: shock, desaprobación, rumores. Pero ya no importaba. Gabriel estaba seguro, la fortuna estaba protegida, y las opiniones de la sociedad no podían cambiar eso. Dirán que es indecente, advirtió Isabela, una viuda casándose con el empleado de su difunto esposo. Que hablen, respondió Catarina con una sonrisa. He pasado demasiados años viviendo según las reglas de otros. Es hora de vivir según las mías. La boda fue pequeña, íntima, con solo los amigos verdaderos presentes. Gabriel, ahora de 8 años, llevó los anillos con orgullo. Y cuando el sacerdote pronunció las palabras que los unían como marido y mujer, Catarina finalmente sintió que era libre. Libre del fantasma de Alberto, libre del miedo, libre de las mentiras. Esa noche, en su nueva vida como familia legítima, Mateo abrazó a Catarina y a Gabriel. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Mateo. Todas las mentiras, todos los secretos. Catarina miró a su hijo, feliz, amado, seguro. Miró a su esposo, el amor de su vida, y supo la respuesta. Hicimos lo necesario para proteger a nuestra familia. Y sí, fue lo correcto. Gabriel crecerá conociendo el amor verdadero, la bondad, la justicia. Usará el nombre Mendoza, pero será un hombre completamente diferente. Esa es nuestra victoria. Gabriel, escuchando la conversación, se acercó a sus padres. Tía Isabela dice que algún día yo cambiaré lo que significa ser un Mendoza, que seré diferente. Lo serás, prometió Catarina, porque tú fuiste concebido en amor, naciste en esperanza, y crecerás en libertad. Eso es algo que ningún Mendoza antes de ti ha tenido. Y así, bajo el mismo techo donde alguna vez solo había habido crueldad y dolor, ahora florecía algo nuevo, una familia construida sobre amor verdadero, sobre sacrificio, sobre la valentía de una mujer que se atrevió a desafiar su destino. El nombre Mendoza continuaría, pero su significado había cambiado para siempre. 20 años después, Gabriel Mendoza, ahora un hombre de 28 años, se encontraba en el mismo despacho donde alguna vez Alberto había reinado con puño de hierro. Pero en lugar de documentos de explotación y contratos crueles, revisaba planes para construir escuelas en las tierras, para mejorar las condiciones de los trabajadores, para usar la fortuna Mendoza para el bien. Catarina y Mateo, ahora con canas en sus cabellos, pero con el amor intacto, lo observaban con orgullo. Tía Isabela tenía razón, dijo Gabriel sonriéndoles. Cambié lo que significa ser un Mendoza. No, corrigió Catarina suavemente. Tú redefiniste lo que significa ser humano. El apellido es solo un nombre. Es el corazón lo que importa. Gabriel abrazó a sus padres, agradecido por el amor que habían arriesgado todo para darle. Y en algún lugar, en el cielo o en el infierno, Alberto Mendoza finalmente entendía lo que su orgullo le había costado. La oportunidad de conocer el amor verdadero, de ser un padre real, de dejar un legado que importara. Pero Catarina no pensaba en Alberto. Pensaba en el niño que alguna vez llevó con miedo, que protegió con valentía, y que ahora se había convertido en el hombre que ella siempre soñó que sería. El amor había ganado, como siempre debió ser. Fin. Catarina luchó con todo lo que tenía por su amor y por su hijo, y al final construyó algo hermoso de las cenizas de su dolor. A veces, la verdadera valentía es atreverse a amar cuando todo el mundo dice que es imposible. ¿Qué opinas de la decisión de Catarina? ¿Hizo bien en guardar el secreto todos esos años? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón como a mí me tocó narrarla, compártela para que llegue a más personas que necesiten recordar que el amor
verdadero siempre encuentra un camino. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.